Ahora, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Enlace Latinoamericano Europeo. Muy conscientes de contar con información veraz y diversa, estamos aquí conectando a Ecuador, Europa y a la gran comunidad en las redes sociales. Mi nombre es Marta Armijos y los saludo desde Alemania. ¿Qué buscamos con estos enlaces? Pues con estos enlaces buscamos romper el relato que posicionan los medios hegemónicos pautados y voceros del gobierno. Hoy más que nunca, tratando de aportar a la construcción de la democracia, la paz y la superación del odio. Hoy, en nuestro enlace latinoamericano europeo, tenemos el gusto de contar con la presencia del abogado Sergio Peña. Sergio Peña es un destacado abogado guayaquileño, egresado de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, con una amplia trayectoria como consultor en comercio Eso no te exterior. puedo conectar ahora. Es especialista en Derecho Tributario y Penal Económico. Sergio es un activista político que ha conectado con millones de personas a través de TikTok, donde comparte sus conocimientos de manera clara y contundente. Mucho aprendizaje con Sergio. Sergio es ahora asimismo asambleísta electo por la Revolución Ciudadana. Nuestras felicitaciones por este curul. Él le da la más cordial bienvenida. Sergio, la palabra es suya y bueno, veamos cómo organizamos, si lo hacemos en forma de conversatorio o usted dedica las primeras palabras. Mis queridos Adelante. amigos y amigas, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, gracias por las felicitaciones, que realmente son un compromiso para mí para trabajar más que nunca fuerte para volver a recuperar un país que hoy está en soletas gracias a justamente una de las cosas que usted decía, las mentiras de la prensa que han fomentado un odio al cuco supuestamente cuando son ellos realmente el cuco. Tenemos que tener claro qué nos jugamos en esta segunda vuelta. Nos jugamos el país que tenemos donde hace poco mataron a niñas, bebés de meses, desangrándose en la calle. Ese es el país que tenemos actualmente. O una oportunidad de volver a tener un país realmente. En el 2016, como siempre digo, fuimos el segundo país más seguro de la región. ¿Por qué no ser el primero? Podemos hacerlo. Eso es lo que tenemos que tener claro, ya no se aguanta más el tema de la delincuencia y a mis queridos migrantes, el país que ven en redes sociales muchas veces que nos hace figurar este gobierno es muy bueno para invertir en publicidad y en marketing, pero la realidad es la que estamos sufriendo aquí en la costa, sobre todo, por eso la costa votó por Luisa, porque nosotros estamos viviendo una delincuencia sin precedentes, donde cada hora tenemos un muerto, donde, repito, matan niños de meses, donde secuestran a la vuelta de la esquina te respira en la nuca, tenemos amigos que han sido secuestrados, familiares cercanos. Ese es el país que tenemos. Lamentablemente no podemos hacer nada desde la Asamblea solamente con un gobierno como el que tenemos. Por eso es importante que nuestra querida candidata Luisa González llegue al gobierno para poder trabajar en conjunto como asambleístas y lograr sacar este país adelante. La invitación a todos ustedes a seguir compartiendo información será muy importante. La información que vayamos postulando para que sepan. El día de hoy a las 7 de la noche, por ejemplo, voy a sacar un video didáctico porque Yaneti Nostroza días anteriores dijo que básicamente nosotros habíamos pactado con las mafias y que la culpa de todo era nuestra. Perfecto, hoy día con datos le vamos a demostrar cuánto se invirtió en la policía, que fueron más de 4.157 patrulleros que compró el correísmo del 2013 al 2017 nuevos. 4.157, no 20, no 30, 4.157, más de 2.000 millones de inversión en lo que fueron las Fuerzas Armadas, reducción del índice de violencia en 66.63%. Esos son resultados de todo lo que se hizo en su momento. Es muy bonito hablar de datos, siempre y cuando es muy bonito hablar de relatos siempre y cuando el dato te acompañe. Nosotros damos datos, ellos solamente relatos.
Hoy a las 7 de la noche sacaremos ese video. Estará en mi cuenta oficial de TikTok, un poco largo, pero podrán compartirlo, cortarlo para que sea más efectivo lo que quieran comunicar, porque de cada mentira hay una verdad con datos, estadísticas, para que podamos reforzar eso. Justamente la información que es poder y la gente pueda tomar una mejor decisión en esta segunda vuelta electoral. Ya dejar de creer en mentiras de un vago incompetente que se ha puesto a excusarse en la culpa desde el correísmo temporada 4, mientras la gente se sigue muriendo. La gente no come cartón, la gente no come TikTok, la gente tiene y merece un país de bienestar. Esa va a ser la idea. Por ahora soy todo, en este caso, oídos para escuchar sus preguntas, encantado de la vida y aquí estoy nuevamente para conversar. Su amigo Sergio. Gracias, Sergio. Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Estamos con el asambleísta electo, el abogado Sergio Peña, conversando sobre la segunda vuelta electoral en Ecuador. Y a propósito de los resultados, ¿no? Hemos visto que ha sido eh, muy iguales prácticamente. Y se habla de muchas irregularidades, sobre todo hemos leído recientemente que creo que es en Esmeraldas, que como 700 actas ¿no? Están con irregularidades después de que ya prácticamente se han anunciado los resultados. Em, ¿Cuáles son las principales propuestas en ese sentido que llevará digamos, la RC5, ustedes, los candidatos electos, para seguir defendiendo primero los votos y segundo, qué hacer, digamos, para impulsar eh, estas propuestas para la Asamblea y para el gobierno? Porque las dos cosas, como usted lo dijo, van juntas. Si una Asamblea dividida como la que vamos a tener no va a poder hacer mucho si no tenemos un gobierno fuerte a quien respaldar. Claro, entendamos algo, mi querido amigo. Asamblea y gobierno trabajan de la mano siempre y cuando el Ejecutivo le interese. ¿Por qué? Porque en el país que tenemos, según el sistema que tenemos constitucional, quien maneja el presupuesto es el Ejecutivo, es decir, el presidente. Quien dispone a los ministros que ejecutan ese presupuesto es el presidente, él es el que pone ministros. Entonces, ¿qué puede hacer la Asamblea si en este caso el presidente no quiere ejecutar el presupuesto que tiene aprobado para un año? ¿Qué puede hacer la Asamblea si el ministro es un vago, incompetente, que no sabe qué carajos hacer con ese presupuesto y que solamente invierte la mitad o menos de la mitad en todo el año y el resto se lo guarda? Máximo lo que puedes hacer es fiscalizar, pero ahí donde va a estar esa fiscalización sigue siendo un problema político y la gente no quiere problemas políticos. Por eso lo importante de tener gobierno también, porque teniendo gobierno se puede ejecutar los presupuestos, se puede cumplir con la gente y si la gente tiene bienestar no le va a importar si eres de derecha, eres de izquierda, de centro, lo que sea, simplemente va a tener una mejor calidad de vida. Si votamos bien, vivimos bien. Con Novoa, votaste bien o mal, solo te lo dejo a los resultados. ¿Qué es lo que ha tenido con el gobierno de Novoa? Excusas, delincuencia, desempleo, falta de medicinas. Eso quiere decir que votaste mal. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué haremos nosotros como Revolución Ciudadana? Primera cosa, cumplir con nuestra palabra, ir a trabajar directamente en beneficio de la gente con proyectos como la reforma de la ley de coactivas para que dejen de congelarle a la gente sus sueldos. Reformas programáticas en el sistema democrático más adelante, como el tema, por ejemplo, del voto facultativo, para que la gente tenga la decisión de votar. La gente que no le interesa votar, no hay que obligarlos, porque esta gente que va obligada es quienes son justamente presas de estos políticos como digo yo, de TikTok, estos políticos que no pueden dar un discurso realmente coherente, sino que te sacan un video con Bad Bunny y ya están del otro lado. ¿Por qué? Porque a esta gente que no le interesa votar, sino que va obligada, vota por cualquiera. El día que la gente vaya a votar por decisión y convicción, tendremos una política mucho mejor porque los candidatos van a ser exigidos de otra manera, porque a una persona que le interesa votar, que le interesa la política, lógicamente va a tener un raciocinio, un análisis, una investigación. Es decir, no se cuartan derechos, todos pueden votar, pero no va a ser obligación, con lo cual, repito, el voto va a ser mucho más razonado y hacia allá tenemos que ir, a quitarle a estas personas obligadas, a los políticos, para que sean fácilmente presas de estos políticos que no tienen 2 centavos de razonamiento, que como digo yo, el presidente actual, por dar un ejemplo, en campaña habló 8 minutos en total
¿Cómo puede ser que un candidato a la presidencia de la República hable 8 minutos? Es vergonzoso. El tipo realmente es vergonzoso. No puede ser que un tipo tan limitado, tan incompetente, pueda ser político en un país. Por lo menos el político tiene que tener la capacidad de comunicar. Este tipo no tiene la capacidad ni de hablar 2 palabras sin ser incoherente. Hacia eso tenemos que ir, hacia una mejor política donde los que voten sean los que desean votar y no estén obligados, para que así no existan estos accidentes de la democracia como Daniel Noboa. Eso básicamente. Y viendo la constelación también de cómo han sido los resultados, vemos a un pequeño bloque, pero muy decisorio, perdón, que es el bloque de ISA o el bloque de Pachacutic. ¿Cómo se pensaría trabajar con ellos? ¿Qué se está haciendo en este momento? Porque vemos cómo se está movilizando incluso del gobierno tratando de captar esos votos. Y claro, la RC es mucho más, digamos, cercano ideológicamente con Pachacuti, con la CONAIE. ¿Cómo se piensa trabajar con este sector tan importante, aunque sea una cantidad pequeña? Claro, mira, la mano está extendida y creo que Leonidas ha sido muy claro en decir lo siguiente. Aquí estamos decidiendo entre Luisa y Novoa. Ya olvidarnos de que Correa, porque Correa no está en la papeleta. Y tiene razón Leonidas Isa. Nosotros la decisión tenemos que tomarla entre Luisa y Daniel Noboa. Eso es lo que tiene que entender la gente. Con este cuco de Correa te han venido dominando y dando miedo 8 años. El correísmo gobernó 10. Y tú en 8 años no has podido hacer ni la cuarta parte de lo que hizo un gobierno de 10 años en 8 años. Quiere decir que llevas 8 años fracasando. Y en base a este miedo te han venido dominando. Es momento de que entendamos que Luisa y Novoa son los que están en la papeleta y sobre eso hay que trabajar. Muy bien lo ha dicho Leonidas Isa, ha sido muy claro y ha mostrado pues todas las condiciones para poder conversar. Nosotros tenemos la mano extendida porque definitivamente tenemos un enemigo en común. El enemigo en común que tenemos es el Ecuador que nos ha presentado Novoa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ese Ecuador de hambre, ese Ecuador de miseria, ese Ecuador sin empleo, sin medicinas y con delincuencia que cada día crece más. Ese es el Ecuador que en este caso tenemos que cambiar y nuestro enemigo común junto a ISA y todas las personas que queremos el bien para el Ecuador se llama Daniel Noboa. Tenemos aquí también personas que quieren hacer preguntas. Vamos a darle la palabra a Carlos Changuluisa. Por favor, su micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales desde acá, desde Guayaquil. Saludos para todos los del panel, para el asambleísta. Quisiera ver si de repente existe la oportunidad de que se engranen bien lo que serían los asambleístas con la futura presidenta Luisa, para que la ciudadanía comprenda y de una vez matar el relato de que los asambleístas no dejan gobernar, porque siempre se está escuchando, o al menos los gobiernos de derecha, siempre se escudan en el falso relato de que porque son mayoría. Pero, oh sorpresa, ahora están equilibrados una gran cantidad de asambleístas y van a querer vender nuevamente ese relato de que si llegase Noboa, que no van a poder gobernar por la revolución. Entonces, lo que estamos matando aquí el relato es que ustedes como revolución nunca fueron mayoría, pero sin embargo la negligencia del gobierno se amparaba en aquello. Sería buenísimo para nosotros como revolución, como base, como personas que creen en estas políticas que se vieron con la revolución cuando estaba el gobierno Correa, que nuevamente ustedes hagan el hincapié como asambleístas que necesitan un jefe de Estado que vaya con las políticas en favor de la ciudadanía. Y ustedes públicamente expresen que si llegase Luis González van a ser el engranaje perfecto para la ciudadanía, para su bienestar. Porque hoy por hoy, si tenemos un gobierno de derecha, obviamente van a querer mandar estas serían intenciones de proyectos que afecten, por ejemplo, en lo laboral a la ciudadanía. Y es ahí donde se va a dar ese escollo de ingobernabilidad. Y si ustedes presentan ante la ciudadanía que ustedes no están de acuerdo por la contratación por hora, porque vuelva a esa precarización, obviamente la ciudadanía va a comprender que necesitamos un gobierno como lo es Luisa González. Esa es la observación que le quiero hacer al nuevo asambleísta, felicitándole y que hagan publicidad en ese aspecto,
porque después vendrá la retórica de que no lo van a dejar gobernar si en caso llegase a no gobernar. De una vez, esa es la acotación que le quiero hacer y agradeciendo a todos por el espacio. Saludos. Gracias, mi querido amigo. Y sí, Gracias. justamente quiero que entendamos todos nosotros cuál va a ser la dinámica de esta segunda vuelta. Es importante entender que tenemos que aprender a comunicar. Un error que hemos cometido, y lo asumo, aunque yo no era parte del movimiento en ese momento, es no defender con argumentos lógicos y de manera didáctica todas las mentiras que se inventaron sobre el correísmo. Eso pasó. Decían tal cosa y salíamos a decir cualquier cosa, pero nunca la realidad. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa? La Asamblea no deja gobernar al presidente. Eso es mentira. No se puede. La Asamblea realmente es un ente que no tiene el mayor poder para ponerle un traspiés al presidente. ¿Por qué? Primero, porque las leyes que existen no es que están mal, simplemente es falta de voluntad política que se cumplan. Les doy un ejemplo. Hay mucha gente que dice, es que las leyes son pro delincuentes. Yo cuando les pregunto, ¿qué leyes? Se quedan callados, porque en su vida han leído ni siquiera las fábulas de Sopo, no han abierto ni siquiera la Constitución para leer la carátula, pero creen que saben de leyes. ¿Quién te puso eso? Carlitos Vera, el enano que en su vida ha leído un código civil o algo por el estilo, menos la Constitución. ¿Quién te pone esos discursos? Gente que no ha leído un libro de derecho en su vida. Entonces, ahí es donde tenemos que corregir para que la gente entienda que no, el problema no son las leyes, sino la falta de voluntad política. Ahora, vamos más allá. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un sistema en el cual el presidente maneja el presupuesto, maneja los ministerios? No puedes culpar a la Asamblea de que no haya medicinas en los hospitales. ¿Qué ha pasado con Nova puntualmente? Se le aprobó todos sus proyectos de ley al inicio de la gestión del gobierno. La ley no más apagones. Yo pregunto, con esa ley, ¿qué? ¿Hubo más apagones realmente? No es que hubo cero apagones, hubo más apagones, pero se aprobó su famosa ley. Se le dio todo lo que quería el niño mimado este. Se le dio todo lo que quería los caprichitos de leyes inútiles que quiso. Se le dio y aún así no funcionó. Esa es la narrativa que hay que hacerle entender a la gente. Ellos te dijeron esto, la realidad fue esto. Y ese ha sido un error de la revolución al no saber comunicar. Eso lo vamos a corregir. Como les digo, hoy 7 de la noche aquí en Ecuador aproximadamente, atentos, va a salir un video que hice con muchísimo cariño y con muchos datos para que comencemos nosotros a hacer nuestro trabajo también. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bajar ese video, subirlo a WhatsApp, compartir directamente de TikTok para que otras personas lo vean, ponerlo en nuestras historias. Créanme, la información es poder y en nuestras manos está que podamos ganar esta segunda vuelta haciendo un solo puño de guerreros digitales, cuando es muy fácil coger el celular, subir un WhatsApp, un estado. Muchas veces compartimos memes que realmente ni suman ni restan, pero lo hacemos. Tenemos que enfocarnos y hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la información para hacerlo, aprovechémoslo. El video que sale hoy día 7 de la noche aquí en Ecuador es un video que destruye la narrativa justamente que está utilizando Janet Inostroza, Carlitos Vera y compañía. Si destruimos esas narrativas, vamos a crear una duda razonable en ese votante que esté indeciso o que vota nulo. Con eso ganamos y tenemos la victoria, eso se los puedo asegurar. Hagamos ese trabajo. En todos los días, esta semana vamos a trabajar y en toda la campaña vamos a trabajar en esa comunicación efectiva, por lo menos es mi compromiso, para que ustedes tengan herramientas para poder compartir y así seguir fomentando un voto razonado y el voto sobre todo por el país que tanto queremos, que es un país que donde podamos tener algo de dignidad, por lo menos. No pedimos perfección, pero pedimos un gobierno al que le interesemos, el que comience a trabajar. Eso es lo que queremos y eso es Luisa González. Sergio, ahora desde Hamburgo, Marta Armijos quiere hacerte una pregunta. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí nuevamente con nosotros. Bueno, nosotros sabemos, y eso lo sabe todo el mundo, que en la primera vuelta la cancha estuvo totalmente inclinada. Y a pesar de eso, no podemos desmerecer que nosotros, a pesar de eso, logramos, o la Revolución Ciudadana logró los resultados que logró. Ahora, hay dos puntos a los que yo quiero hacer mención. Si ya la OEA, leyendo el informe detallado de la OEA, que dice punto por punto las irregularidades que encontró. Por ejemplo, el hecho de que el presidente no pidió licencia,
o que no estuvo la vicepresidenta, o que los militares tomaron fotos de las actas. Está en ese reporte de la OEA. O incluso también que los militares lleven ese conteo rápido paralelo. Ese es un punto. Si ya hay eso, y si ya también hay el intento de limitar al votante a su uso legítimo de su celular, ¿qué medidas van tomando ustedes o qué medidas va tomando la Revolución Ciudadana como partido frente a la OEA o a los veedores internacionales? ¿Cómo están actuando, cómo están manejando este tema? Muchas gracias. Mi querida amiga, mire, importante entender que la OEA es un organismo completamente independiente a cualquier partido político, por lo cual lo que nosotros hacemos es informar cualquier novedad y ellos verificarla, ¿ok? Ahora, vayamos a un tema muy importante. Y esto es un mensaje para todos mis amigos. La única forma que tenemos nosotros, y por eso se logró en la primera vuelta tener ese control, es el apoyo de la gente. Nosotros no tenemos los millones de dólares que tienen ellos. Nosotros lo que tenemos es voluntad y a gente que realmente quiere que cambie el país. El control electoral fue lo que no permitió que ellos pudieran hacer fraude. Ellos crearon toda la narrativa para hacerlo. No solamente el tema de los militares, sino que también sacaron un exit poll, como siempre, a las 5 y pico, diciendo que ganaban en primera vuelta. ¿Para qué? Para después intentar hacerlo en el sistema, con su fraude, con las papeletas que metieron. Pero ¿qué pasó? Nuestro control electoral no lo permitió porque logramos tener una persona por mesa en la gran mayoría del país. Aún así, yo diría que para mí hay un 5% de fraude, claro, pero quiere decir al menos que funcionamos en base, repito, a las ganas que tenemos de cambiar el país, ya que no existe el dinero para tener un control electoral al 100% en todo el país, pero logramos al menos cubrir gran parte y evitamos ese fraude. Ahora, este señor de la Gasca, yo no sé si es abogado, cantante, porque se parece a Camilo Sexto, pero con una mala barba, que le crecen 3 pelos nada más, porque ni siquiera la tiene completa. Pero este tipo no sabe dónde carajo está parado. Primera cosa, no puedes modificar un proceso electoral cuando ya está en curso. Eso lo sabe cualquier abogado de primer semestre. Pero el tipo sale a decir que el CNE debería prohibir el tema del celular. Aparte de eso, vulnerando libertades, en este caso de las personas. Es algo, como digo, vergonzoso por el intento de fraude que quieren hacer en esta segunda vuelta, al evitar que la gente pueda firmar su voto y nosotros podamos tener constancia de que las personas votaron por X tendencia o Y. Esto es un intento de dictadura, como digo, este payaso con barba mal salida, porque es vergonzoso que un abogado no sepa, repito, que en un proceso electoral en curso no se pueden cambiar las reglas. Sin embargo, pretende decir que no se puede usar el celular, que el CNE debería hacer algo. Vergonzoso desde el punto de vista de cualquier abogado. Un abogado, digo yo, al menos debe tener idea de lo que está diciendo. Este señor es igual a su presidente. No saben dónde carajos están parados. Seguiremos denunciando todas las irregularidades ante la OEA, que en este caso está haciendo un trabajo bastante imparcial, muy objetivo, y eso nos ha gustado bastante, esa objetividad que han tenido. Pero también, repito, depende de nosotros, amigos. Depende de que vayamos con todo el fervor que se hizo en esta primera vuelta a un control electoral más exhaustivo. Que si ese día tengo que sacrificar un día de trabajo, lo hago, porque lo estoy haciendo por 4 años más de un mejor país. Esa va a ser la idea. Bien, ahora de Italia, María Calle también tiene una pregunta. Por favor, María. Sí, buenas noches. Felicidades de nuevo por la curul, completamente contenta porque usted ha demostrado de que cuando uno se pone un objetivo y pierde el miedo, porque en realidad ha sido bastante perder el miedo, se puede llegar bien lejos y la preparación es importante. Em, Justo, ese problema que presentó el CNE ahorita, digamos que quisieron hacer el cambio, que no se puede tomar fotos a la voto, más que todo hay el problema de la narrativa que se difunde en las redes sociales, que es la siguiente, que es poniéndose costa versus sierra, en el sentido de decir, en los lugares de la costa se va a prohibir de tomar fotos, en los lugares de la sierra tomen las fotos que quieran. Ok,
Este es un discurso del odio. Nosotros aquí en nuestro espacio creo que lo hemos tratado en diferentes modos, el discurso del odio, el que ha provocado prácticamente el, ha provocado de nuevo, porque aunque si nosotros nos queramos ver, pero es claro, es evidente de nuevo la polarización, porque es evidente, porque para llegar con 0,19% de diferencia a la segunda vuelta, estamos con dos pesos que todavía nos preguntamos a veces con todas las crisis que han habido encima, económica, social, de violencia, las crisis carcelarias las estamos dejando atrás, que yo me pregunto si las personas no están también sufriendo las consecuencias y no sé si se dan cuenta de la pandemia. Ya nos olvidamos, la pandemia no fue 10 años atrás, ya nos olvidamos eso. Entonces, esa parte de olvidarnos de toda esta parte, nos está dando verdaderamente un poco de pavor, porque, por ejemplo, yo estoy rodeada bastante de gente que no, que dele más tiempo porque es joven y todo ese bla, bla, bla que continúa. Y el presidente continúa a ser presidente. Y ahí vamos a donde va, porque él sigue pisoteando la Constitución, sigue pisoteando los modos de decretos, que ya no son decretos, según yo, son decretazos que después caen en lo peor, que es lo peor. Y entonces mi pregunta es, ¿seguirá el presidente siendo presidente también en segunda vuelta o finalmente dirá quizás es hora de caminar, pero o es propio el problema de que si sale a caminar tiene miedo de empeorar las cosas? Mi querida amiga, el problema del presidente es el mismo presidente. El tipo tiene asesores que están como chupacabras ahí chupándole la sangre y le dan las recomendaciones que le interesa a ellos, no al presidente. Acá conocemos los que estamos en política que al presidente le habían vendido que iba a ganar en primera vuelta. Y el tipo, como es un niño caprichoso que en su vida ha trabajado, porque es su primer trabajo, fue en el negocio de Papito, no se quiso hacer el trabajo de investigar. Entonces él estaba confiado que iba a ganar en primera vuelta. ¿A qué me lleva esto? A que si sus asesores le dijeron, hermano, no tienes que pedir permiso, el tipo es incapaz de coger y leer la ley, la constitución y decir, oye, pero aquí dice que sí tengo. El tipo, ya, ok. Y así lo han tenido cuenteado, por lo cual ha hecho y deshecho. Ahora, yo les digo algo. A las personas que aún piensan votar por este tipo porque es joven, porque es un incompetente, pero es joven, porque hay que darle más tiempo. Nayib Bukele no necesitó más tiempo. Cuando una persona es inteligente y competente, lo puede hacer. En un año Nayib Bukele redujo las muertes violentas en 55%. Eso es lo que hace una persona inteligente. Pero repito, este tipo es como ver a Patricio en Boca Esponja. No sé quién es más tonto, si Boca Esponja, Patricio o Daniel Noboa, porque realmente el tipo no puede hablar dos cosas con coherencia. Así que tiempo es lo que menos se le debe de dar a una persona incompetente. El tipo tuvo un año y medio para demostrar cuál es su capacidad y repito, entre Patricio Estrella y él, Patricio Estrella es más inteligente definitivamente. Así que no hay que darle más tiempo porque el Ecuador ya no tiene tiempo. Estamos, repito, con imágenes de niñas de meses, de 3 años, desangrándose en la calle. A eso le vas a dar más tiempo. Ahora, entendamos lo siguiente. Daniel Noboa es una persona que va a hacer lo que le da la gana. Pero también entendamos que para quienes quieren votar por él van a desperdiciar su voto, porque este tipo sería destituido por juicio político por varias razones. Primero, infracciones electorales graves que ha cometido, como el hecho de no haber pedido permiso. En la misma Corte Constitucional acaba de decir que sus decretos fueron inconstitucionales, por lo cual nunca encargó la vicepresidencia. Perdón, nunca encargó la presidencia. Él fue presidente y fue a un debate de candidatos presidenciales y pidió el voto. Por lo cual, si cuando él lanzó este decreto encargando la vicepresidencia, este decreto ahora me dicen que no valía, quiere decir que nunca le encargó, por lo cual infracción electoral grave. Es decir, va a ser destituido. Ahora, el caso de los niños de las Malvinas es un caso que ya se conoce que fue una ejecución extrajudicial porque aparecieron los cuerpos de los niños. Hay un habeas corpus que dice que en sentencia fue una desaparición forzada, puesto que
fue en manos de los militares donde se los encontró. Estos son delitos de lesa humanidad. Si leemos cuáles son los causales de juicio político, son delitos de lesa humanidad, uno de los causales. Es decir, este tipo va a ser destituido sí o sí. Así que no pierdan el tiempo, no desperdicien su voto en un incompetente cuyo cerebro, repito, es del mismo tamaño que el de Patricio Estrella. Vamos por ese país que todos necesitamos, un gobierno competente, gente realmente preparada para gobernar, no gente como este tipo improvisada que no tiene ni respeto ni conocimiento de la ley. Disculpe, propio, Continuando con una disculpa. pregunta, porque acabamos, digamos, ayer creo que fue, o antes de ayer, la ministra de Gobierno renunció y entró un nuevo ministro, pero un nuevo ministro que se dice que está vinculado a Fito, al narcotráfico prácticamente, digamos también que se había en su época introducido incluso armas a las penitenciarías, las cuales causaron todas esas masacres que hemos tenido. Si este gobierno, que también vemos vinculado, digamos, del presidente de la República a empresas bananeras, donde todos sabemos que es el mayor, digamos, vehículo para transportar coca, nos preocupa mucho en Europa, sobre todo en Alemania, que tenemos un aumento considerable del consumo de cocaína y del tráfico, y el gobierno ya está preocupado. Si todo esto sucede y tenemos un presidente vinculado, como le digamos, a estas empresas bananeras, eh, ¿qué se puede esperar de un gobierno con estos vínculos en este proceso de violencia, en este proceso que hay, y eso vinculado a las elecciones que se viene, que digamos prácticamente la final en abril? Claro, mira, es gravísimo, es gravísimo, pero ahí hay que entenderlo. A los tipos les encanta gritar, los narcos están allá, y resulta que ese grupo que le dicen narco no tiene un solo proceso por narcotráfico. Ahora vamos al otro lado. Se encuentran en sus cajas de banano el tema del talquito blanco. Se encuentra con sus empresas bananeras justamente estos envíos gigantescos de droga. Una cosa es que te envíen, como digo yo, bueno, media tonelada, 1 kilo, alguna cosa que se puede haber pasado por ahí, en un gancho ciego, algún delincuente por ahí. Otra cosa es que te envíen 14 toneladas como hace poco me enviaron a España. Ya, eso es otra cosa. Y justamente en cajas de banano que se nota que no han sido abiertas, que están cerradas y que son de la marca de la familia del presidente. Esas son cosas que hay que hablarlas de frente. Ellos son los que están interesados en esto. Ellos son los que dejaron en el 2019, destruyeron lo que era el Ministerio de Justicia y crearon el SNAI para tener el control de las cárceles. Y resulta que el 2019 acá es cuando justamente aumentan los índices de delincuencia. Comenzaron las masacres carcelarias. Todo esto les interesa a ellos para seguir en su negocio, y eso es lo que tienen que ver las personas. Vendiendo Quaker no te haces millonario ni vendiendo guineo. Pero aquí creo que el negocio está en otro lado, y justamente ahora que se está mostrando que son ellos quienes están enviando estas cajas en su producto, en algún momento va esto de aquí a ser procesado cuando tengamos una fiscalía independiente y autoridades que realmente les interese. Por eso no quieren soltar el poder, porque saben que en el momento que lo suelten, ellos van a ser los señalados de tanto que decían: allá está el lobo, allá está el lobo. Ellos son el lobo y se lo vamos a evidenciar a la gente. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Suecia. Edmundo Albornoz, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches. Bueno, quiero utilizar mi pequeña pregunta es acerca del programa, digamos, de Luisa González. ¿Es de Luisa González, como a veces dicen, el plan de Luisa, o es del Movimiento Revolución Ciudadana? ¿Es el programa de trabajo, el programa de gobierno de todos o solamente de ella? Y el contenido, por favor, porque Claro. acá perdimos las elecciones, ¿verdad? Y parece que mucha gente no tiene conocimiento de todo el contenido, de lo que significa el programa de trabajo de Revolución Ciudadana. A ver, mira, importante lo que dices, mi amigo. El plan obviamente es de Revolución Ciudadana, pero nosotros reconocemos que es urgente que lo posicione como, obviamente, nuestra candidata a la presidencia, Luisa González. ¿Por qué? Porque esa es la competencia, es ella la que está en la papeleta.
está el movimiento, está este logo, pero es ella la cara visible del movimiento. Por eso digo que es el plan de gobierno o de trabajo de la Revolución Ciudadana, en este caso como equipo, pero quien lleva la bandera en estos momentos es Luisa González. Eso primero, somos un equipo neurálgico, aquí trabajamos todos en conjunto, aquí no hay presidentes por un lado, vicepresidentes por otro, asambleístas por otro, no, somos un solo equipo y queremos un solo país. Ahora, falta de difusión, perfecto, los planes están. Eso quiero decirles, mis queridos amigos, que el plan, por ejemplo, tres de nuestros puntales. El plan genera, que justamente es para combatir el tema eléctrico. Con esto lo solucionamos. El plan impulsa, que tiene que ver empleo para jóvenes, mujeres y también gente de mayor edad, porque a veces los que tienen 45, 50 años quieren seguir trabajando y no hay oportunidades laborales. Nosotros nos encargamos de eso a través del plan impulsa. Y finalmente el plan protege. Adicional hay también un plan de acogida, el plan acoge para los migrantes que están siendo, en este caso, deportados de Estados Unidos, pero vamos a los principales que son básicamente los que resuelven los problemas urgentes del país, porque hay temas urgentes y temas importantes. Lo urgente es seguridad, lo urgente es empleo y lo urgente es la crisis energética, con la cual se perdieron 250.000 empleos aquí en Ecuador. Por eso digo, hay cosas importantes, pero hay cosas urgentes a solucionar. Y estos planes los podemos encontrar muy fácilmente en Google. Nosotros podemos poner plan de trabajo Luisa González y están todos los planes que podemos descargar por PDF y pasarle a todos nuestros amigos. Igual creo que es importante esa falta de difusión que hemos tenido nosotros. Voy a hacer el mea culpa correspondiente con el partido para que podamos difundir estos planes que están, como digo, en PDFs muy didácticos con valores, cuánto vamos a invertir, de dónde va a salir el dinero y tiempos justamente de cumplimiento de los objetivos. Entonces, estos son los planes Genera, Impulsa y Protege que están a disposición de todos en Internet. Podemos poner plan de trabajo de Luisa González y van a salir las diferentes opciones para que podamos revisar. Importante seguirlo compartiendo. Yo lo voy a comenzar a hacer, voy a hablar con el movimiento para que podamos difundirlo de mayor manera en los grupos de WhatsApp, donde están todos nuestros militantes para que todos los puedan conocer a detalle. Pero básicamente ese es el ordenamiento neurálgico de lo que queremos hacer urgente para el país. Excelente. También recordar a nuestra audiencia y por supuesto saludar aquí a los presentes. Hay muchas personas que siempre nos acompañan y otras personas que se suman en nuestras diferentes redes sociales. Alexandra Soria, Ángelo Romero, por ejemplo, que está presente, Carlos Changa Luisa, Cristian Navarro, Eduardo Caviedes, Egma Espinosa, Estela Arias. ¿Qué más podría nombrar? Lorenzo de Europa, Luis España Arévalo de Durán, y así muchos. Disculpen que no puedo leer a todos y saludar a todos: Sonia León, Jenny, Servio Maldonado, etcétera, etcétera. Todas estas personas se preguntan muchas veces, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Y bien que dices, Sergio, estos planes están, se lo puede simplemente googlear, bajárselo, leerlo, comparar, incluso para las personas que quieren comparar los planes de trabajo, están en el CNE, en la página del CNE. Ahí también pueden encontrar los planes de los candidatos a la presidencia. Bájenlos, compárenlos para que vean cuáles son sus propuestas, léanlo y decidan en base a eso, a las propuestas que se hacen y no solamente a las caras, aunque Luisa tenga la cara más bonita, porque no podemos decir que Novoa le gane en eso. Em, Como usted también lo dijo, Novoa solamente habló 8 minutos en toda la campaña, em, y se basaron la propaganda de él prácticamente en TikTok, que mostraban sus figuras de cartón y nada más. En cambio, Luisa expuso mucho, dio a conocer incluso los programas, pero es necesario que la gente se interese, lea los programas. Y por eso tenemos aquí también otra pregunta de María Calle de Italia, a quien damos paso. Por favor, María. Sí, justo de lo que estaba hablando el moderador, yo había escuchado un par de conferencias atrás, si no me equivoco, en la que la Revolución Ciudadana había activado una aplicación para poder estar en contacto y saber mejor el trabajo, estar al último minuto con lo que está viviendo la revolución, que creo que es un instrumento muy importante.
¿Ya se ha logrado hacer alguna posibilidad para poder activar al exterior? Porque sabemos que para el exterior aún no estaba activado. Y entonces esa era mi pregunta, si hay una posibilidad aún del exterior. Y otra cosa que también quería preguntarle a usted como, como abogado también. Em, Mm, últimamente, Radio Pichincha está recibiendo bastantes ataques de seguridad, de ciberseguridad. Nosotros lo tuvimos la vez pasada con una persona que eh, eh, logró publicar actos obscenos en nuestro programa. Logramos resolver el problema en tiempos inmediatos y tuvimos bien o mal la paciencia del ponente de colaborar con nosotros. Esto se está viendo mucho, bastante, sobre todo con la oposición, que en este caso se encuentra la Revolución Ciudadana que quiere salir nuevamente al poder. ¿Qué piensan hacer sobre estas situaciones? Porque mm, estamos en un mundo más tecnológico, donde la información pasa más por redes sociales. Usted mismo vio cómo es el trabajo detrás de las redes sociales, porque a veces parece mentira, no es solo publicar un video, es también recibir comentarios y todo eso. ¿Qué piensan hacer en este campo? A ver, en el sistema de seguridad nuestro hemos recibido muchísimos ataques, personalmente también los recibo a diario, pero solo nos queda seguir trabajando con nuestros equipos de seguridad para tratar de evitar este tipo de ataques y contestarlos de la manera que yo siempre digo es la mejor forma de contestar, siguiendo o manteniéndonos, dando información para que vean que no nos vamos a rendir, porque la pelea es peleando. Lamentablemente no podemos hacer nada contra gente mala, lo que podemos es seguir peleando, no nos queda de otra. Eh, Definitivamente estamos en una campaña sucia. Novoa no juega limpio. Ya lo demostró al no pedir licencia. Ya demostró comprando los militares. Ellos son los únicos que están al día en todo. De ahí las dializadoras, la gente que tiene pagos pendientes con el Estado, no se les paga ni de chiste. Inclusive temas de enfermedades catastróficas. El tipo dice que ha cubierto una deuda histórica. Mentira. Lo que hizo fue darle bonos del Estado, que igual no se pueden cobrar todavía, a las instituciones públicas para decir que ya pagó. Qué lindo. Esas son las mentiras con que vive este gobierno. La realidad es que actualmente gente, no solo que necesita diálisis, sino también de enfermedades catastróficas, está muriendo porque el gobierno no le paga a las prestadoras de servicios. Esa es la realidad. Entonces, un tipo así de sucio, así de inmoral, sin principios, es complicado pedirle que pelee limpio. Vamos a ver sobre todo qué pasa en el debate. Ojalá no le hagan la camita y permiten debatir como debe de ser, poner a dos personas a que debatan y ahí sí decidan quién puede ganar o quién no. El amigo también decía algo importante anteriormente. Decía que comparen los planes de trabajo y así puedan tomar una mejor decisión según las propuestas. Yo les digo algo más. ¿Cómo pueden creer en alguien que ya les mintió? Esos planes de trabajo, Novoa ya te prometió que te iba a traer barcazas cárceles. ¿Dónde están? Ya te prometió que iba a darle internet a todo el país, $60 a las embarazadas, que iba a poner tribunales con jurados. Te prometió tanta cosa y no te cumplió. Ese plan de trabajo se lo hacen sus asesores. No sé si utilizaron inteligencia artificial o inteligencia artesanal para hacer un plan para Novoa, porque repito, inteligente ese gobierno no tiene nada, pero en todo caso son mentiras que los asesores te arman para prometerte. La realidad es que la vez anterior te prometió el cielo y la tierra y lo único que te ha dado es mugre y miseria. Esa es la realidad. Muy bien. Ahora yendo a lo de políticas públicas y las propuestas que ustedes llevan, porque se han candidatizado para transformar el país, uno de los temas centrales de la campaña de Luisa González fue la activación económica. Eh, Dentro de esos planes, o sea, que usted ya dijo, Pangera, por ejemplo, eh, ¿qué se podría rescatar o resaltar, mejor dicho, como una propuesta concreta que tiene la RC para enfrentar la crisis económica y la crisis que tenemos de seguridad y energética? Muy sencillo, mi querido amigo. Dicen que no hay plata en el país. Pues les cuento que la familia del presidente le debe $93 millones al Ecuador.
Muy sencillo, coactiva y se cobra en un día. Así de sencillo, le congelo las cuentas en un día y se los cobro. Resulta que cuando usted le debe $20 a CNT, CNT te pone una coactiva inmediatamente por $20. Cuando tienes una multa de tránsito aquí en Ecuador, a los 20 días te ponen una coactiva. Y resulta que una familia que le debe desde hace muchísimos años, $93 millones al gobierno nacional, al SRI, sin ningún recurso legal pendiente, es decir, de última instancia, una deuda en firme, no se las cobras. Y así hay 2.200 millones de dólares por cobrar. Entonces es muy sencillo hacer lo que dice la ley. A estos deudores que ya no tienen recursos pendientes, cobrar estas deudas en firmes y ahí tienes 2.200 millones de dólares. Con 21 millones le pagas a todas las dializadoras. Con 30 millones de dólares te pones al día con Solca. Y así, y así, y así. Eso genera reactivación económica. ¿Por qué? Porque la gente que gastaba en una medicina ahora puede gastar en salir, así sea con su familia, a comer. Esa comida de esa familia reactiva obviamente ese negocio. Ese negocio cubre un IVA que le paga al Estado. Esa es la rueda sinérgica de la economía. ¿Necesitas inversión social? Claro que sí. Si yo mañana construyo un hospital de 20 millones de dólares, ¿de dónde salen los trabajadores? De ecuatorianos que tienen que ir a trabajar, de material que se le compra a empresas ecuatorianas. Esa inversión pública genera empleo. Ese empleo genera plusvalía en las tierras adicionales que la gente tiene cerca y eso genera también que la gente pueda tener trabajo, con lo cual levantar la comida para su familia comprando en la tienda del barrio, esa tienda vende más, el proveedor que le da esa tienda vende también más y así se reactiva la economía. Inversión social es importantísimo para que el sector productivo y privado pueda generar mayor producción. Hacia allá vamos a ir, mi querido amigo. Plata hay, pero en los bolsillos de la gente equivocada. Muy bien, una última pregunta y es a futuro, digamos, cómo se piensa, porque la vez pasada cuando gobernó la RC5, que se hicieron tantas obras, se resolvieron tantos problemas, cosas que se pensaban que se iba a hacer en 50, 100 años, se lo hicieron en 10, pero cuando vino esta arremetida y que se ha plantado la economía hasta el día de hoy, pero se crearon argumentos para prácticamente debilitar a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ve el futuro de la Revolución Ciudadana, independientemente de quién quede como ganador digamos, de la presidencia? eh, digamos, tener un aparato político que esté junto con el pueblo y pueda defender la democracia, cosa que ahora es un poco difícil, ¿no? Pero como con un aparato político que esté organizado, que esté fuerte en las bases, sería mucho más complicado para las fuerzas del mal destruir la economía, destruir al país. ¿Qué se pensaría hacer ahora usted que se ha integrado la RC5? Bueno, primera cosa, RC en estos momentos está abriendo su lineamiento, por ejemplo, por así decirlo, ideológico, a ser un poco más inclusivos. Yo siempre, como les dije, yo no soy una persona que viene formando parte del partido, soy una persona de redes sociales que, sin embargo, sin ser correístas, fue invitado al movimiento porque tenemos los mismos ideales. Eso es importante. Vamos hacia una renovación generacional de la política para tener nuevas personas que puedan tener nuevos liderazgos y también efectivamente dar esa transformación, porque la política evoluciona, los partidos políticos también tienen que evolucionar. Hacia allá vamos, hacia una nueva política, la de verdad, ¿ah? No solamente por ser jóvenes, porque este te dice que es la nueva política porque tiene la carita sin ninguna arruga, pero la realidad es que tiene prácticas de la vieja política, esa vieja política dictatorial que, por ejemplo, no respetó a Rosalía Arteaga cuando ella tenía que asumir la presidencia, son las mismas cosas que está practicando Daniel Noboa. Es decir, la vieja política son prácticas, no solamente es una cara joven. Y Daniel Noboa se ha enmarcado en eso. Nosotros queremos hacer una nueva política, que es básicamente políticos capacitados que puedan tener un debate de altura, un debate de argumentos. Esa es la nueva política, una política donde se debata, no se ataca a la persona, sino que se debata con realidades, con argumentos, con datos. Por eso digo, dato mata relato, y hacia allá queremos impulsar esta nueva política. Un recambio generacional en RC para justamente evolucionar no solo con la sociedad, sino también evolucionar como partido político. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Sergio Peña, por compartir su tiempo, sus perspectivas
También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos que tiene también relación con Ecuador y ecuatorianos que se preocupan por la situación del país. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos de culturales, sociales y políticos, de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestros conversatorios y nuestras actividades. Nos estamos viendo hasta la próxima y muchísimas gracias por estar aquí presente. Adiós. Chao, gracias.